Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ya a un episodio más de A Una Voz Podcast, tu podcast favorito, tus episodios favoritos. Así que yo ya te animo ya a que empieces a ponerte las pilas y a compartir este episodio, a darle me gusta, a enviarle a tus amigos para que vean, porque con el tema de hoy, que es un tema que sale de los temas habituales, de los cuales hemos estado viniendo hablando, va a ser un tema que realmente vamos a tocar ámbitos naturales, pero siempre respaldado de un ámbito espiritual, ya como dice el título, las finanzas del reino, las finanzas que Dios tiene para vos. Y cómo no desglosar un tema así con un invitado especial. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, Manu. Me siento realmente honrado de esta invitación y bueno, estamos para charlar un poquito de finanzas, ¿verdad? Sí, yo creo que realmente el tema de finanzas para este tiempo es muy crucial entender. Siento que incluso nuestro propio padre espiritual ya nos anda hablando, ¿verdad? De que ya se acercan tiempos muy difíciles, tiempos en que la iglesia tiene que despertarse, no en el sentido de asustarnos, Sí, sino de realmente ser vivos a la hora de invertir, a la hora de sí, ahorrar, a la hora de gastar, a la hora de qué me compro, qué sí, no me sí, sí. compro. Y yo creo que es muy crucial entender, ¿verdad? Que aún viviendo en los tiempos que estamos, donde las finanzas y la economía andan muy un poco así inestable, Sí, yo creo que Dios, aún en medio de esas circunstancias, nos manda a prosperar. así Yo no sé qué es. puedes decirnos de eso. Sí, verdaderamente estos tiempos que estamos viviendo son tiempos, decía justamente él, estamos viviendo los últimos minutos, decía, ¿verdad? Y Sí, ahí es como que te apuraba más, ¿verdad? sí. Pero las finanzas en realidad siempre están y siempre van a estar. O sea, el dinero, los bienes, las riquezas están en estos tiempos de crisis hablando, ¿verdad? Sí. No desaparecen, o sea, pueden que cambien de mano, pero Ujú. están para los hijos de Dios, están siempre. O sea, Dios te va a dar las estrategias que vos necesites para que eso venga a ti, ¿verdad? Sí. Y hay principios, hoy vamos a hablar de principios bíblicos que nos Ujú. ayudan verdaderamente a prosperar, ¿verdad? Sí. Porque Dios quiere y Él anhela que vos seas prosperado. Viste que Así la mismo es. religión nos enseñó una forma muy errada que te decía, no, Dios no quiere que vos prosperes, Dios quiere que vos seas pobre, humilde. Ese es el diseño de Dios y ese es algo. Mientras más humilde, más ¿Me unción. escuchaste eso, verdad? Sí. Mientras más humilde, más unción. Y eso no es así, eso no viene de Dios, ¿verdad? Dios quiere, dice su palabra, que prosperes en todo. ¿Sí? Sí. Y ese es uno de los primeros puntos que quería hablar contigo, charlar un Sí. poquito contigo, que Dios quiere que prosperes, que vos prosperes, ¿verdad? Él está Ujú. interesado. Por eso hay tantos versículos bíblicos que hablan de finanzas. Ujú. Más de 2000 versículos en realidad que hablan de finanzas. Sí. ¿Sí? Y también Jesús habló muchísimas parábolas. Hay 38 parábolas de los cuales más de la mitad fue relacionado a eso. O sea, Sí. imagínate que él estaba interesado en que vos prosperes, en que vos no tropieces en esa área, porque al tropezar en esa área es lo que vienen los problemas matrimoniales, los problemas con Sí. los hijos, los problemas de muchas índoles cuando uno tropieza en esa área Yo creo que las financiera. finanzas hoy en día, por eso creo que como decir, Sí, Dios se enfocó tanto en se hablarnos de enfocó. finanzas porque es ahí donde el diablo Sí, nos va a atacar. exactamente. Es ahí donde quiere atacar, es más donde ataca, ¿verdad? Y está Sí. lo que se llama un espíritu que es el devorador, que viene para robarte, para Ujú. sacarte, ¿verdad? Y es contra eso lo que luchamos, ¿verdad? Entonces, el primer punto que quería tocar era eso, ¿verdad? Que Dios quiere prosperarte. Y el segundo punto es algo que yo le puse un título así, que nada es tuyo. Así Eso tenés mismo. que entender, eso Sí. es un principio, pero tremendo, que tenés que entender que nada te pertenece. Ujú. Toda la creación misma de Dios es de Él lo creó, todos los bienes, todas las riquezas, dice su palabra, eh, todo el oro, toda la plata, todo es mío, ¿verdad? Ujú. Todo es de Él. Entonces, nosotros somos, Él nos
puso en ese punto de ser mayordomo y de ser administradores de esas Sí, riquezas, ¿verdad? Hay en abundancia, hay en abundancia. Dios te va a dar en abundancia, pero lo que tenés que ser un buen administrador para que te dé esa sí. abundancia. Yo creo que así como mencionaste Sí, también sobre nada es tuyo, sí, yo creo que siempre parte de la bendición el tema de las sí, ofrendas. Yo creo claro, que también parte el tema de la bendición los diezmos, claro, sí. porque si hablamos de que nada es tuyo, Ujú. estamos hablando de un Dios que creó el universo, creó el Wow, mundo, creó el planeta, creó todo ser vivo sí, y aún siendo nosotros su mayor creación. Y mucha gente habla sobre el uso que se le da al sí, dinero. sí, ¿El sí, dinero se le da un uso malo o bueno? Es sí, decir, no sí. tiene un llamado específico el Sí, dinero. En tus manos está lo que vos haces. sí, Y sí, yo sí, creo que Dios nos dio esa asignación, ¿verdad? sí, El dinero que yo te doy de tu salario no es tuyo, sí, es mío. sí, sí. Ya de vos depende qué hagas o Ujú. optes a hacer con ese dinero o darme una parte que me pertenece o seguir vos. Y yo digo eso, ¿qué pasará el día en que tengamos que rendir cuentas delante de Dios y los narcos? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar de los narcos? Digo yo, porque si estamos hablando de Sí, un dinero que no es nuestro sí. y que el diablo está usando de esa manera tan ilícita que le digamos, Ujú. yo digo, entonces prácticamente tenemos que entender de que en el reino de Dios nada se deja en visto, nada se saltea, Sí, nada sí, se sí. deja de poco, sino que incluso vas a rendir cuenta de la administración De la financiera que le administración. das, porque si vemos también en otro contexto de que la iglesia en sí es un lugar de tierra fértil, Sí, un lugar donde lo que vos sembrás, en lo donde vos ayunás y sí. orás y clamás por el cielo para que Dios responda, va a suceder, va a tener que suceder sí o Tiene que sí, suceder, sí. porque estás en un lugar donde el Espíritu Santo se mueve y es una tierra donde la semilla que vos siembres Wow. rápido cosecha. Sí, sí, Entonces ahí está el de entender, ¿verdad? De que tu semilla, el dinero que vos tenés, sí, digámosle, de tu salario, el 10% siempre se pide, ¿verdad? sí. Que ese 10% siempre dice la Biblia, hay que darlo con un corazón alegre, Wow. con un corazón gozoso, de saber a quién le estás Sí, dando, alguien que te va a restituir el doble de lo que wow. estás recibiendo. Entonces, de acuerdo a ese corazón, esa semilla se va a sembrar y el quién sabe si incluso Dios hace que le cae en gracia a tu jefe. Sí, De repente, una persona sienta regalarte. Y hay tantas cosas que Dios hace en tema milagros. Porque si vemos también de que Jesús sanaba, hacía los milagros de diferentes maneras. A los ciegos, a uno le sanaba con la saliva, a ujú. otro con el agua, a otro decirle, ahora mira, ella miraba. Es decir, Sí, Dios hace milagros creativos, pero yo creo que también hace milagros wow. creativos financieros. Amén. Así tiene que ser. Y como estuviste diciendo, tenemos que ser buenos administradores, ¿verdad? Esa Sí. es la palabra, administradores fieles, ¿sí? Administradores fieles. Imagínate tener una empresa y que vos tengas un administrador que te sea infiel, que te roba, Ujú. que no sea ordenado, que no estudie, ¿verdad? Que no se capacite. Eso sería un administrador fiel. Y Dios quiere que seamos ese administrador fiel. Sí. Y como hace rato estuvimos diciendo, muchas veces pensamos que el dinero es malo. Eso, ¿verdad? El dinero en absoluto es malo. O sea, el amor al dinero, dice la Biblia, que sí es malo, ¿verdad? Por eso muchas veces Sí. nos enseñaron, no, escuchaste hablar, ya decían, el dinero es de Satanás, el dinero Sí. no. No, en realidad no Sí. podés tener dos dioses, dice, amar a Dios y amar al dinero. O sea, eso Sí. es lo que no está bien, ¿verdad? Y de ahí viene, ¿por qué te hablo de eso? Porque dice que tenemos que buscar, el tercer punto es buscar primeramente a Dios y su reino y su justicia. ¿Para qué? Para que el resto sea añadido, ¿verdad? Eso, Ujú. buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás, finanzas, bienes, Son riquezas, son añadiduras. añadiduras, ¿verdad? Y eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Los empresarios jóvenes como vos, anhelan tener una añadidura. O sea, si vos me decís, no, yo no quiero dinero, entonces no, dame lo que no querés, Sí. ¿verdad? Tenemos que Sí. anhelar, ¿verdad? Tenemos que anhelar, pero no tenemos que andar nosotros detrás de ese dinero, ¿sí? Por eso Ujú. las añadiduras vienen, las añadiduras deben venir a ti. Hay un pasaje bíblico que me viene ahora, dice que eh,
pondrán en tu regazo, dice, ¿verdad? Pondrán Ujú. en tu regazo una medida buena, remecida, abundante, ¿verdad? Pero van a traer a tu regazo, vos no te Sí. vas a ir a buscar. Lo más feo que podés hacer como empresario, como joven, ustedes que son jóvenes, es irte a detrás del dinero, es vos correr detrás Ujú. del dinero. En realidad lo que tenés que hacer es que el dinero venga a ti y Dios te va a dar estrategias para eso, ¿verdad? Sí, Y parando un poco en este tema, sí, ¿verdad? Yo creo que correr detrás del dinero es lo que mucha gente sí, hace, es el lo error. que muchos jóvenes hacen, Sí, porque así como dice un versículo también, donde está tu corazón, eso es sí, lo que va a anhelar, eso es sí, lo que va más. Y mucha gente ama más el dinero sobre todas sí, las cosas y por eso hoy en día existe la corrupción. sí, La política está muy corrupta, el sí, gobierno está muy sí, sí, corrupto, sí, la gente se corrompe muy rápido. Entonces yo quisiera preguntarte de un sí, ámbito así de tu sí, experiencia, ¿cómo fue ese proceso de decir, como hablamos de que hay que correr detrás del sí, reino de Dios para que ajá, venga eso? sí. ¿Cómo fue en una etapa de tu vida para poder alcanzar ese nivel de decir, puedo decir que hay que correr detrás de Dios? Sí, exacto, fue así, fue, mi finanza estaba mal, no entendía, no tenía un principio de esto, corría detrás del dinero y eso agota, eso al Ujú. correr detrás del dinero agota y más te sentís frustrado cuando no te salen las cosas, ¿no? Y hasta el momento de verdaderamente conocerle a Dios. Hay veces que te dicen la gente, te falta conocerle a Dios. Y vos no Ujú. entendés, o sea, vos decís, yo le conozco a Dios, no, no le conoces a Dios, a ese Dios proveedor, a ese Dios de fe, de milagros que hablaste, ¿verdad? Y Sí. cuando empecé verdaderamente a conocerlo, empecé, como decía acá, busqué primeramente a Él y el resto se me fue añadiendo, se me fue añadiendo, se me Wow. fue añadiendo. Por eso te dije, quizás yo no soy un técnico en hablar de finanzas, ¿verdad? Porque yo no hice mucho, o sea, yo no hice nada, solamente le busqué, solamente le serví, Wow. ¿entendés? Y ahí las recompensas vienen, sí o sí, ¿verdad? De lo que hablaste hace rato, siembra y cosecha, ¿verdad? Que vamos a entrar también en Wow. ese tema. Pero es Wow. buscarle a Dios, es buscar su servicio, servirle a Él, orar, ayunar, buscar su rostro, buscar su presencia, ¿verdad? Wow, yo Ujú. creo que eso ahí podemos decir que Sí, a través del servicio viene tu abundancia sí, también, sí, ¿verdad? claro, claro. Y también creo que hay una parte en la Biblia que es muy bueno aclarar sobre la parábola de los talentos. Wow, sí, Yo creo que ahí tiene mucho que ver con temas de finanzas, sí, claro. porque Dios no te va a poner algo en tus manos sin saber el potencial que vos Sí, tenés. sí, sí, Dios sí. no te va a dar un don, Dios no te va a dar una recompensa, Dios no te va a dar un bien, Dios no te va a dar, no vas a recibir dinero Sí, sin saber antes si tenés el potencial para eso. Y mucha gente hace mal en querer esconder sí, esos dones, sí, en querer esconder esas cosas por miedo a perderlo, por miedo a quedarse sin nada. sí. Por eso yo creo que hay una famosa frase que dicen los ricos de que el que no arriesga no gana. El que no arriesga no llega a ningún lado. Sí, De sí, que hay sí, que probar. Y si me caí, me levanto otra vez y sigo adelante hasta sí, que en algún momento dado se rompa el hielo y vuelva a funcionar todo y empieza a crecer, empieza a crecer. sí, Y yo creo que en eso parte, porque si vemos en la parábola, vemos que el dueño, podemos decir que es Dios, sí, quien reprende al que escondió porque no hizo nada, sí, no hizo nada, decidió esconder por miedo a perderlo, siendo que los otros tuvieron la sabiduría ujú, para poder volver a multiplicar sí, lo que recibieron. Yo creo que eso es lo que hoy en día, y más enfocándonos a personas que son de iglesia, ¿verdad? sí, Que son de creyentes, de que hay que enfocarnos más realmente en multiplicar los dones, incluso lo espiritual, multiplicar aquellos dones que Dios que me Dios dio, te da. el multiplicar el conocimiento que yo recibí, Wow, el multiplicar el dinero que vino a través de mi salario, sí, porque sí, sí. yo hay algo que siempre yo digo, ¿verdad? Ujú, De que trabajar para otras personas no te hace rico, sí. pero ser tu propio jefe es otra historia. Pero tampoco es, no es, tampoco digámosle que es también así, si es que no tenés realmente una sabiduría para poder llegar Ujú, a cumplir un emprendimiento y que te sea exitoso. Pero si ponemos a pensar el hecho de que si realmente lo que Dios me dio ujú, no es mío, entonces si yo hago, y como dicen Romanos, yo me preparo, yo me busco, yo intento salir adelante,
Dios me va a dar la victoria en el Ah, territorio que no claro es que sí. mío aún. Sí, Me va a dar la victoria en ese territorio en cual es tierra de nadie. sí, Y sí, yo sí, creo que ahí entra el punto que vamos a mencionar ahora, ¿verdad? sí. Sobre la ley de la siembra y la Sí, sí, cosecha. sí, sí. Ese punto es increíble. Ese punto tenés que manejar cuando estás en finanzas. Y quién no está o quién no quiere estar o quién no necesita, ¿verdad? De la finanza. Necesitamos la finanza para todo. Para Ujú, vestirnos, para comer, para estudiar, para emprender. Finanzas es diario y tenés que entender este punto de la siembra y la cosecha. O sea, no esperes cosechar algo que no sembraste. O sea, Dios te puede dar hasta 100 hectáreas de tierra, pero si ujú. vos no sembrás, ejemplo, soja, no pretendas cosechar eso, ¿verdad? No pretendas, o Sí. sea, no pretendas esperar que salga soja si vos no sembraste Ujú, la semilla, ¿verdad? Por eso también la Biblia habla, dice, de quien siembra escasamente, ¿verdad? Escasamente va a cosechar. Quien ujú. siembra generosamente o abundantemente, es así, abundantemente también va a cosechar, ¿verdad? Sí. Y ahí está lo que dijiste hace rato. Está súper bien que oremos por las finanzas, está bien, pero en las finanzas, yo anoté aquí, no hay que vincularle mucho en él los milagros porque está en esto, o sea, está la siembra. Tenés que sembrar para Ujú. poder cosechar. O sea, hay un tiempo que tenés que sembrar en Es todos los decir, sentidos. prácticamente no Invertir. podemos esperar que Dios traiga el dinero. Exactamente, ¿sí? Sí. Vos no podés estar orando y decirle, Señor, tráeme, tráeme. No, vos tenés que actuar, o sea, vos tenés que Ujú. moverte, tenés que sacrificarte quizá, tenés que levantarte temprano y acostarte tarde, ¿sí? Entonces, ahí está el tema, siembra y cosecha, un principio, pero que no podés saltear en el Ujú. área de la finanza, un principio bíblico tremendo. Y eso se desglosa en muchísimo. Podríamos seguir hablando un montón y dar Sí. ejemplos de lo que es la siembra y la cosecha, ¿verdad? Yo Y creo que sembrar es el servicio también que estuvimos hablando hace Yo creo que rato, ¿verdad? también eso podríamos Sí, decir, ¿verdad? De que de nada te sirve cosechar, de ujú, nada te sirve sembrar, pero sí, no lo haces con amor. también, Y claro. ese es el siguiente punto que vamos a mencionar, ¿verdad? Sí, Amor a lo que haces. amor a lo No que haces. podés pretender realmente de que Dios te bendiga, pero ¿con qué corazón lo Sí, está haciendo? sí, Dice un sí, sí. versículo, todo lo que hagas, hacelo, pero para Wow, Dios. como Todo lo para que Dios. vos, todo, hasta Sí, cuando estudias. Si sí, estudias, hacelo para sí, Dios. sí, sí. Si estás en el baño, todo lo Sí, que hagas en el baño, hacelo para Dios, wow, ¿verdad? sí, Y es una revelación que muy poco se valora que sí, le digamos, porque es cierto, sí, hoy en día ya no estamos en un tiempo donde todo es natural. sí, Hoy en día las personas no se mueren porque sí, sí. sí, sí, ¿Quién diría hoy en día, Arturo, sí. que un mosquito nos puede matar? ¿Quién nos ¿Quién diría? pensaría ¿Quién eso en pensaría tiempos decir atrás, que verdad? hoy te pica y mañana ya puedes Sí, amanecer sí, muerto? sí, sí, Mañana ya puedes amanecer sin respirar. sí, Entonces, hoy en día hay que mentalizar y decir, la situación no es normal, no es normal, es algo que ya va más allá de lo natural y sí, podemos ver que es, ya que estamos en la recta final, ¿verdad? Y mientras más cerca bien está Cristo de su venida, pues más el diablo va a accionar, va a sí, sí, accionar, va a sí. accionar y va a succionarte, sea de la forma que sea posible, hasta incluso optar a que un día te quieras suicidar, Sí, quitarte la pasa, vida. mucho pasa. Y si pensamos eso, ¿verdad? Entonces, aún en medio de tu necesidad, dice una Sí, parte, un versículo, creo que aún en lo bueno y en lo malo hay que dar gracias. Hay wow, que dar gracias. sí, Dar gracias aún cuando no tenés que comer. Dar sí, gracias. sí, Y sí, sí, ahí eso es como si fuera que se hace un rompimiento en lo espiritual porque mira, el diablo pretende tenerte ahí y decir, "Ah, este está destruido, este ya no tiene más nada, sí, mira, así yo te quería tener. No, y aún así darle cara al diablo y decir, no, 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 sí, Dios, te doy gracias por la situación en que estoy. sí, Y que ahí de repente, mira, ahí Dios no esconde su rostro de hoy, así como a Natanael, ahí ujú, en medio de la nada, Él te va a claro, mirar. sí, Y va a decir, no, este tiene fe que mueve montañas. ¿Y sí, por qué no te va a bendecir, verdad? sí, así es. Y continuando lo que estás diciendo de amar lo que hacemos, ¿verdad? Hablándote así como vos, como un empresario tan joven y haciendo esto tan apasionadamente que veo tus videos siempre, de eso Dios quiere, o sea, eso es lo que Dios anhela. Que todo lo Sí. que hagas, como dijiste hace rato, hacerlo como para Dios, en todo. Yo en mi profesión lo hago.
yo amo la cosa lo que hago. O sea, entonces no me cuesta ir a trabajar porque me Ujú. voy y amo lo que hago. O sea, Sí. tengo de No es profesión, un soy esfuerzo. odontólogo, no es un esfuerzo. Y entonces me encanta hacer mi trabajo. ¿Y cuánto tiempo trabajas? O sea, trabajamos 8 horas por día, 9, 10. Hay personas que trabajan más y se van, como vos decís, sin amor, sin ganas. Entonces, tenés que amar lo que haces, tenés que anhelar lo que haces. Decía un profesor mío, si vos estás en esta carrera, decía, cuando empezamos la carrera, y vos querés ser millonario, entonces esta no es tu carrera, decía, ¿verdad? Y muchos salieron porque querían ser millonarios, o sea, Sí. y yo dije, no, yo amo esto que voy a hacer, yo amo mi profesión, yo voy a, ¿verdad? Y Dios después me dio estrategia, bueno, él decía justamente así, ¿viste ya un odontólogo multimillonario? No, yo vi abogados, vi arquitectos millonarios, multimillonarios, Ujú, odontólogos, pero Dios me dio estrategia y yo me quedé, me posicioné porque dije, cuando vos haces todo por dinero, pues lo que no vale. O sea, vos tenés ujú, que hacer porque te gusta eso, porque te ujú, gusta tu profesión. Y el dinero va a venir consecuencia de eso, porque ujú, haces bien tu trabajo. Tenés que hacer el mejor profesional, el mejor en ese ramo, ¿verdad? ujú. Entonces yo me posicioné, me quedé ahí y Dios me dio estrategias después de cómo incrementar mis ingresos en mi Ujú. profesión y fuera de él, ¿verdad? Entonces, un punto hermoso es esto, amar lo que haces, amar verdaderamente lo que haces, ¿verdad? Claro, porque es cierto como decir, ¿verdad? Eh, Si vos no haces con con amor, no amor, vas a hacer de la ¿verdad? buena manera. Sí, no te va a Vas a salir hacer, bien. no te va a salir bien y muchas veces eso ¿Verdad? no trae a la gente. Sí, Las cosas mal hechas no sí, las trae a nadie. no es Nadie una quiere, buena nadie no propaganda. le quiere tener a alguien que no hace Eh, bien su trabajo. exacto. Y eso es lo que mucha gente hace mal. Estudia por amor al dinero. Ahí está. Quiero estudiar quiero derecho porque los Porque se gana abogados, bien. porque se gana bien. Eh, Quiero estudiar arquitectura porque se gana eh, bien. Quiero estudiar esto. No, no, no. es un error. Acá no está en los Sí, estudios. sí, sí. Porque ese es un error que hoy Sí, en día yo considero que estamos metiéndonos dentro de un sistema sí, global. sí, sí, De sí. que a través del estudio, si vos Sí, estudias vas a ser exitoso. Hay sí, gente que sí, sin sí. título Sí, consigue las cosas. sí, sí, Hay sí. gente que sin título trabaja las Con amor que Dios le da. Claro, porque no es el Sí, título, es con sí, el sí. corazón, es con el amor, con Wow. las ganas que le Sí, metes sí, y sí. claro que se te van a abrir las puertas donde a otro que tiene currículum no Sí, se le abre. claro. ¿Por qué? Porque ahí Dios no Sí, mira lo que está acá en tu mano, Dios mira lo que realmente, y si vamos a hablar de Dios, incluso el dueño, el jefe va a sí, mirar eso. Quiere ver, no quiere tener a alguien que realmente está marcando una mala racha a su empresa. sí. No, no. Yo creo que ese sistema de si vos tenés que estudiar sí o sí para ser millonario, obviamente con esto no estamos diciendo no Sí, estudies, no sí, sí. estudies, no, no. Sí, no, esa es la idea. Tenés que estudiar, pero estudia con lo que realmente sentís que te Sí, gusta. Si quieres ser veterinario, sí, estudia para ser veterinario. claro. Y si realmente es algo que te apasiona hacer con tantas ganas, que van a venir las Sí, añadiduras. sí, Va sí. a tener que venir sí o sí, vas a tener que salir adelante. Sí, Porque si vemos hoy en día tantos millonarios exitosos de las grandes empresas como Facebook, sí, Twitter, marcas de vehículos, si vos mirás a cada uno de ellos en la mayoría no tienen sí, estudios, no tienen sí, estudios. sí, sí. Es decir, y una vez escuché una entrevista que tuvo, no sé si dice así su nombre, ¿verdad? Mm, Elon Musk, ay, no sé cómo se sí, sí, menciona, sí. Elon Musk, Sí, el dueño de Tesla, sí. ¿verdad? Y él mencionaba, ¿verdad? Yo no tengo título, Wow. pero hoy tengo profesionales con títulos que trabajan para mí. Y ahí Esa es la está, idea. esa es la Y él es mentalidad. feliz haciendo lo que hace. Claro, es feliz haciendo lo que hace. Sí, Y si vemos como una persona que realmente no le cree a Dios, sí, piensa así, sí, imagínate una persona que sí confía en sí, Dios, sí, sí, pensara de esa manera. sí, sí, Por eso sí, yo pienso que muchas veces hay que tomar ejemplo de los que están sí, afuera, sí, sí. porque mayor potencial vamos a recibir nosotros que le servimos a un Dios que es Wow. Sí, millonario. sí, sí. Es decir, wow, entonces, si yo que le sirvo a Dios y yo, entonces, si no tengo estudios, vamos al caso, no Sí, tengo estudios, pues bueno voy a salir adelante. Voy a tratar de emprender, por lo menos abrir una hamburguesería. sí, ¿Quién dice que no va a salir adelante? Yo conozco personas que abrieron una hamburguesería sí, y que hoy en día su empresa de hamburguesas se volvió ya por poco una marca, sí, ¿verdad? Y hay una hamburguesa llamada De Maya, ¿verdad? sí, Y realmente ellos salieron adelante de solamente una noche de compartir ahí en la casa,
sin profesión ninguno, sí, se sí. emprendió y bueno, rico es, hacemos Porque adelante. hicieron con amor, hicieron Hicieron con un con amor, con principio un bíblico. principio. Wow. Entonces yo creo que gente que está afuera, que no le conoce a Dios, tiene ese principio, hay que aplicar también Sí, en el sí, reino si querés sí, sí. crecer, ¿verdad? Y claro, hay Sí, que partir ya del siguiente punto que sí, dice que si todo hacemos con amor, sí, ya que todo lo hacemos con la pasión que Dios nos dio, yo creo que también hay que partir de que hay que buscar siempre un consejo de sí. Dios. Eso es Porque eso importante. es hacerle partícipe a Dios de todo lo que haces. Eso es Porque hay importante. gente que hoy en día, y esto se llama hacer con mis fuerzas, Sí, cuando Dios no está dentro de tus sí, planes. Hacer con mis fuerzas, el querer intentarlo y no sale. sí. Entonces es porque Dios no estuvo en esos planes. Wow. Sí, así es. Buscar siempre un consejo de Dios para todo lo que vas a hacer, ¿verdad? Y estamos hablando de finanzas, entonces, ¿finanzas qué es? Finanzas es comprar, finanzas es vender, adquirir, sembrar, cosechar, disfrutar de lo que cosechaste, Sí. pero siempre buscando un consejo de Dios directamente o bíblicamente, ¿verdad? Siempre. Sí, Todo lo que vas a hacer, y ese es un principio que yo utilizo mucho en mi vida, sí. utilizo muchísimo en mi vida, conversar con Dios si Él está de acuerdo a este negocio, este no. Ujú. Y saben cómo digo, solo para que entiendas cómo yo cuando me da una tranquilidad, una paz, digo, esto es de Dios. Sí. Cuando no hay una tranquilidad, una paz, mi consejero que es Dios me dice, entonces yo salgo, me alejo, no hago ese Wow, negocio, no compro, no vendo, no. qué Todo lo que revelación. voy a hacer, hace mucho tiempo hago con mi consejero que es Dios, ¿verdad? Y obviamente con consejos bíblicos. Y después vamos bajando, nosotros los casados, ¿verdad? Hablando con mi esposa, ¿verdad? Vos que sos soltero, hablar con tus padres, hablar con un amigo, ¿verdad? Eh, para ir aconsejándote, ¿verdad? Para no cometer un error. Porque lo que hace rato dijiste vos, el enemigo lo que quiere es que vos te tropieces. En el área Ujú, financiera, él quiere verte destruido. Él no quiere ujú. verte prosperando, él no quiere verte ganando, comprando una casa, comprando un auto, no. Él quiere destruirte. Entonces, él trata de ocultarte este principio que Dios es tu consejero y que necesitas constantemente estar en comunicación con Él. Imagínate que Dios te da algo para sembrar, te Ujú. dio un bien para sembrar, te dio Sí. dinero, te dio finanzas para sembrar y vos lo gastaste para disfrutar. O sea, no era el Ujú, momento. O te dio para disfrutar y vos te fuiste para, ujú. ¿entiendes? ¿Entendés? Entonces, siempre tenés que buscar un consejo de Dios. Y yo creo que el consejo de Dios, dijiste algo clave que a Sí, mí me dije, eso no, me olvidé de haber sí, mencionado, eso, ¿verdad? Todo lo que viene de parte de un consejo de sí, Dios te da paz. sí, te da La paz. paz es lo primero que te Sí, da. sí, sí, Todo emprendimiento que vos quieras hacer y te da paz saber decir, sí, ay, estoy tranquilo porque sí, pienso que me va a salir. sí. Entonces es porque viene de Viene Dios. de Dios. Sí, Viene de Dios. Algo que vos estás dudando de que si va a funcionar sí, y si hago un préstamo sí, y no me sale y sí. estás dudando, tenés ya miedo. Entonces es lo mismo que cuando comemos. Sí, Si vos comes pensando si ese te va a dar acidez, sí. estás pecando ya, estás pecando, ¿verdad? Estás Ya estás dudando. dudando de lo que estás Sí, comiendo. Entonces yo pienso que es lo mismo sí, financieramente. Si claro. estás dudando de lo que vos estás queriendo hacer y Sí, pensando que no te va a salir, entonces ya prácticamente podemos decir también que estás pecando porque sí, no sí, sí, vas a hacerlo realmente con un corazón sí. Y apasionado. no estás dependiendo de Dios, porque eso también es Sí, bueno, depender 100% de Dios, porque no pensar que con tu fuerza vas a lograr, no pensar que sí. siempre depender de Dios, más en el área financiera, tenés que tener una fe inquebrantable y depender de Él, o sea, Y claro, y sí, si vemos también, ahora que pienso, sí, la parábola del hijo sí, pródigo, ahí podemos ver un claro ejemplo de que depender de Dios, sí, salir de la mano de Dios sí, es obviamente la peor decisión. sí, Dios te puede bendecir como mencionaste. Vos podés recibir algo de parte de Dios y vos usás como vos querés, ¿verdad? sí, Y en este caso el hijo pródigo usó ese sí. dinero en disfrutarse él mismo, ¿verdad? Despilfarró todo su dinero en Despilfarro. fiestas, fiestas, Sí, fiestas, farras, fiestas, bebidas y después nomás se encontró sin nada. sí, Y nada. decir, entonces todo lo que yo tengo no me sirve. Realmente yo vivía bien en la casa de mi Sí, papá y sí, sí. entonces, ¿por qué yo estoy así? Wao. ¿Por qué vivo en una situación así? Y dice que aún así, yo siempre me pregunté esto, Mm, ¿será que el papá
del hijo pródigo, en Ujú. algún momento le sintió a su hijo decir, Ah, ahora, no menciona en la Biblia que ah, el papá y sintió dolor al ver al ah, hijo. No, no, no. En ningún momento mencionó, sino que se sí, le notaba con una rectitud sí, de decir, mira, ¿querés ah, eso? Ok, te ah, doy. Bueno, anda a sí, usar sí, y sí. haz lo que vos querés. Mm, Y se fue y realmente dijo, no, pero yo vivía bien, comía bien. Y dice que aún en medio de estar ahí con los cerdos, su sí, padre no le sintió sí, todavía sí, sí, tristeza, ¿no? Porque al fin y al cabo entendió de que lo que su hijo hizo sí, fue por parte de una rebeldía, fue por parte de ignorancia también, porque él no entendía de que realmente vivía sí, bien. Y aún ahí fue se cuando él se arrepintió. dio cuenta, se arrepintió. Y no solamente con su padre, Ujú, con Dios con también, porque Dios. he pecado contra Dios y contra ti. Sí, Dice que ahí con fiestas el Padre le recibe. Yo ah, creo que esa es una buena parábola en temas sí, financieros, porque Dios te da bendiciones, Dios ujú, te da un trabajo, Dios te da métodos ujú, y vos lo usás en otra forma. Vos lo exactamente. estás usando de una A tu manera que a él, manera. a tu Ujú, sí, manera, de lo que vos querés, sí, a tus deseos. Y no estás haciendo lo que Dios quiere, así como fue David, un sí, corazón conforme al de Dios. Es wow, decir, no estás dando el 100 por Dios. sí, Y obviamente con esto no digo, ¿verdad?, de que todo tu dinero lo hagas para la iglesia, para el ministerio, no, no, sí, no, sino con el hecho de que lo que estás recibiendo lo hagas con el pensar, ¿qué haría Dios en este caso? sí, Eh, ¿Será que Dios le gustaría que yo pague una coima? mm, ¿Será que Dios le va a gustar que yo haga un préstamo mm, innecesario? Y yo me pongo, tener que ponerte a pensar de esa manera y si realmente mucha gente por no entender eso pasa como el hijo pródigo. Llega a un punto en que se queda sin nada, sí, sin nada, sin nada. Y ahí pasa cosas como el hecho de meterse en vicios sí, por causa de las deudas. sí, 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 Meterse en vicios por causa de que está tan endeudado, está tan perdido, que la única forma de olvidarse de su necesidad es meterle unos tragos. sí, Es la única forma de olvidarse de su situación es meterle ahí unos tragos y después al día siguiente, sí, otro día será. sí. Y yo O creo el que, suicidio o el mismo, ¿verdad? suicidio mismo, ¿verdad? Sí, Y yo creo que eso las parte deudas también llevan a eso. llega incluso eso a partir de que hay un espíritu específico que es el mamón, ¿verdad? Sí, Y mamón es un espíritu que opera exclusivamente en tus deudas, sí, en tus finanzas, en los sí, juegos, en todo tipo de cosas que te lleve a una mala sí, administración, incluso el querer comprar innecesariamente, la compra compulsiva, el sí, gastar por cosas que no te hacen sí, falta. Y yo digo, eso realmente el diablo fue tan astuto y tan estratega en este sentido, sí, de que hoy en día ya no es la enfermedad, sino hoy en día es las finanzas. Y Ataca, tanto, ataca las finanzas. claro, y tanto fue incluso Pablo Mm, específico en eso, porque Pablo es un guión y una lista larga de tantas enseñanzas sobre temas de sí, finanzas, de que él prácticamente no dependía de sí mismo, sí, dependía de Dios, de que incluso habla de que el trabajo es la mayor prioridad para sí, salir adelante, el que no trabaja no pretenda de que salga adelante. Y prácticamente claro se tiene sí. de que Dios es el que te Sí, bendice. sí, sí. Así es. Decía él que el que trabaja, el que trabaje no come, que el que no trabaje no come. Bien fuerte, Sí, ¿verdad? sí, Pero es así, eso es muy cierto lo que estuviste diciendo, ¿verdad? Eh, y hay otro principio que sí. que ya tocaste, ¿verdad? Que todo, dar a Dios lo que a Él le pertenece. Eso tocaste hace rato, ¿verdad? Los diezmos, las ofrendas, las primicias. Eso es un principio que no podemos saltear, nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Ujú. No podemos saltear porque de ahí esa es una llave demasiado importante para la Sí, finanza. Esa abre puertas que estaban cerradísimas, ¿verdad? Darle a Dios lo que verdaderamente pertenece, darle a Dios lo que es de Dios y darle a César lo que es de César, sí. ¿verdad? Entonces, eso es un punto importantísimo. Y también, como te dije, hay mucho de hablar de ofrenda, mucho de hablar de diezmos, de primicias, de pactos, ¿verdad? Ujú, Eso es algo que yo aprendí de nuestro Padre Espiritual. Todo lo que Él hace, hace pacto, 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 ¿verdad? ujú. Pacta por sus hijos, pacta por su ministerio, pacto, pacto, pacto. Todo en su vida es pacto y eso yo aprendí de él y eso yo hice y tengo un testimonio tremendo de un
pacto que hice con Dios, ¿verdad? Ujú. Y en algún momento te voy a contar, ¿verdad? Sí. Pero algo financiero, algo que Dios me bendijo a través de un pacto, a través de mis ofrendas, a través de mis diezmos. Entonces, es un punto extremadamente, es una llave extremadamente Y ya que importante. hablamos de finanzas, Sí. ¿por qué no contarnos el testimonio? No contar el testimonio. No, había una palabra profética de justamente de nuestro papá, el Sí. apóstol Ángel. Y bueno, y las palabras proféticas lanzadas, hay que pactar, ¿verdad? Hay que Ujú, arrebatar, hay ujú. que pactar, ¿verdad? Con finanzas. Eso hacen hasta, él siempre enseña, hasta los satánicos pactan, ¿verdad? Pactan con Ujú. sangre, pactan con dinero, pactan, porque es algo bíblico que tenés que hacer. Y entonces hubo una palabra profética, y yo arrebaté esa palabra con mi esposa, nos miramos así y bueno, y todo lo que tenía en mi billetera, pacté, ¿verdad? Pero Ujú. viene la retribución, o sea, un pacto cuando vos haces de corazón, pactás, eso tiene su recompensa, o sea, y en un tiempo muy, muy rápido vino ese tan anhelado sueño, ¿verdad? Ese tan Sí. anhelado, ¿verdad? Que Dios tenía algo tremendo para nosotros y recibimos, ¿verdad? Después de ese pacto. Por eso te digo, es una llave tremenda, la ofrenda, el diezmo, las primicias, los pactos, ¿verdad? Wow. Y Sí, realmente yo creo que incluso el pacto, podríamos decir que es algo inquebrantable. sí, Incluso en el matrimonio, en el sí, caso, sí, sí, yo sí, creo que se ve eso muy sí. obvio porque en la Biblia no menciona el divorcio. Ujú, La Biblia no menciona divorciate de esta persona, no, porque un pacto, una vez que ya se sí, sella, no se sí, puede romper. Por sí, más que, vamos a poner el caso hipotético en la vida real, te sí, divorciaste, pues sí, bueno, para Dios no estás divorciado, sí, seguís sí, sí. casado. Y como que eso es algo Mm. No, muy y loco. no pretendas romper un pacto y que te vaya bien, ¿verdad? O sea, no No, pretendas romper un pacto y que tus finanzas sigan bien. O sea, como sí, hablaste en el matrimonio, o sea, no puedes romper algo y pensar que vas a seguir bien. O sea, ¿entendés? Los sí. pactos son muy importantes. Claro, y yo creo que si ya que partimos de pactos, es muy bueno entender, ¿verdad? De que en los tiempos en que estamos, ¿verdad? Sí, En los tiempos en que yo creo que esto ya es muy obvio para aquel incluso que cree o no, ujú, de que realmente la sociedad en sí, la economía global sí, está muy mal, y es en cuestión de sí, tiempo nomás que todo se vaya al mazo. sí, Cuestión de momento que todo se rompa o se quiebre, o al contrario, puede ser que en un día todo suba sí, bien, vaya bien, porque es algo que no tiene, como decirle, un ritmo sí. constante. Es muy Esto es incierto. Sí, prácticamente algo que depende de Dios, ¿verdad? sí, Porque si decimos eso en la Biblia menciona que nada ocurre sin que salga de la boca de Dios. Es decir, un pájaro no muere si Dios no quiere. Entonces yo creo que el tema de las finanzas globales depende muchas veces de sí, Dios, y ahí parte uno de los puntos, ¿verdad? Que es el ahorrar. sí, Yo creo que en estos tiempos Dios nos llama realmente a ser ahorradores. sí, Dios nos llama realmente a administrar en parte lo que es de nuestro salario, de nuestras ganancias extras. Yo quisiera, Diácono, sí, poder desglosar un poco más este sí. tema del Tema del ahorro. ahorro, muy importante. Eh, ¿Cómo podríamos partir, a ver, explicándonos nosotros Sí, sobre puntos claves para el ahorro? sí. ¿Cómo administro mi dinero para ahorrar? Sí, primeramente tendríamos otra vez que entender que es un principio bíblico otra Sí, vez, ¿verdad? En la época de Noé, por ejemplo, ya ahorrado, o sea, Dios le dijo, va a construir una arca, o va a venir un diluvio y guarda, no dinero, guarda comida, le dijo, sí, guarda comida, ahorra comida, pues va a venir tiempos malos de lo que vos estás hablando ahora, ¿verdad? sí. Va a venir tiempos malos, José, situaciones, José. ¿Verdad? Y después también puso el claro ejemplo de la hormiga, sí, ¿verdad? Que nos comparó con una hormiga, dijo, o sea, dijo, perezoso, mira la hormiga, dijo, mira la hormiga que no tiene señor, no tiene dueño, no tiene jefe, y él está ahorrando guarda para su comida invierno. del verano para el invierno, cuando vengan tiempos difíciles, tiempo de frío, tiempo de dificultad, él tenga guardado. Y la gente no acostumbra a hacer esa práctica, ¿verdad? Hay Sí, gente que no tiene esa mentalidad de reino, estos principios de reino, de finanzas, y no consigue ahorrar, no puede ahorrar. Y tiene ahorro para, dice mi papá, él siempre
tiene ahorro para 2 semanas, Sí, ¿verdad? O sea, imagínate no trabajar 2 semanas y vos ya no tenés nada, tu finanza se fue. Y hay que verdaderamente planificar este tema de ahorro. Hay muchas formas de ahorrar. Yo sí, puedo contar personalmente cómo yo me manejo en esa área, ¿verdad? sí, Eh, yo, hay ahorros que uno puede hacer, tipo ahorros planificados, decidir, decir, yo pongo, bueno, 100, 200, 1 millón mensual, eh, planificado. Esto no toco por 2 años, por un año. Eso puede ser también vía banco, cooperativa, ¿verdad? Es una forma que yo me manejo y entonces ahorras planificadamente. sí, Entonces, aunque vos necesites, no podés tocar. Porque es diferente en tu casa una alcancía, nomás necesitáis romper, ¿verdad? sí, Entonces, en sí, ese sentido no podés. Y otra forma de ahorrar que a mí me encanta es comprando un bien activo, un ujú, terreno, por ejemplo. Te hago un ejemplo de terreno. Comprar un terreno 500.000 mensual es una plata que vos tenés que poner sí o sí. Y sí, eso se va acumulando. El día que vos pagues todo, ya tenés ese terreno, uno que ya va a valer el doble o el triple, ¿verdad? sí, Y es una forma de ahorrar, ¿verdad? Esos wow. son al menos la forma que yo me manejo, ¿verdad? Claro, yo creo que Ah, si tocamos un tema más así en el ámbito de lo que, de los créditos, sí, yo creo que hay muchos puntos muy importantes en el tema de los créditos, porque hay créditos, podemos decir en el caso de que hay gente que dice que el crédito es lo peor que sí, puede sí, hacer, sí, de que es la peor decisión porque te lleva a sí, una deuda, no sí. solamente con el banco, vos Ujú. mismo lo te está juiciando. Sí, Y a otra gente que dice, no, los sí, créditos son muy sí, buenos. sí, Son créditos grandes en momentos difíciles o momentos no solamente sí, difíciles, sino en momentos sí. estratégicos vienen muy bien. Mm. Yo creo que desglosar un poco ese tema en el Sí, ámbito así sí, natural, sí, ¿verdad? sí, Un poco. Existen tres tipos de sí, créditos. Está el sí, crédito empresarial, sí, el crédito que ya es para tu uso sí, personal, es decir, para darte el gusto de cosas. Y mm, están los créditos que vienen para usos ya sí, específicos. Es decir, no tiene más otra cosa que un uso sí, específico. Por ejemplo, haces un crédito para retirar un sí, vehículo, para una casa, para ponerle también para un terreno, ujú, ¿verdad? Pero todo parte, ¿verdad? De que en tema de los créditos, depende muchas veces de la cooperativa o en el ujú, banco en que vos estés asociado y ver en base a eso los beneficios que te dan o las ofertas que te sí, ofrecen para tomar una decisión correcta. sí, Pero una cosa que yo aprendí en una clase de economía, ujú, de que mencionaba que realmente uno no puede solicitar un crédito si no tiene un colchón fijo para ujú, sustentar el crédito otra sí, vez. sí, sí, Y lo que mucha gente hace mal, incluso gente del reino, que ujú, pide un crédito, o pide una tarjeta de crédito de, no sé, Visa Oro, sí, pide un Visa sí, Oro y no sabe después qué va a hacer de sí, esa se plata. complica. Se complica la vida, se Sí, complica, realmente es meterse en deudas sí, innecesarias y después estar rogándole a Dios para que ahí te sacuda, realmente mueva el barco y haga algo. No, ujú, no. Yo creo que muchas veces nosotros cometemos ciertas negligencias y exactamente. después le estamos pidiendo a Dios, Señor, por Ujú, favor, Señor, restituye ujú, mi salud, Señor, restituye mis sí, finanzas. Pero vos no provocaste provoca. eso. Sí, No le puedes estar reclamando a Dios por sí, lo que vos mismo sí, sí, buscaste. sí, Entonces yo pienso, realmente, si vos provocaste algo así, sí, ya está en tus manos y con la sabiduría que Dios te dio, ujú, supuestamente, sí, que puedas tomar realmente la posta de salir de aquellas cosas que no te sí, convienen, anticiparte, ¿realmente me conviene hacer un sí, crédito? mm, ¿Realmente es necesario? Porque hay gente que hace crédito por hacer, sí, ya por hacer nomás. sí, Y hay gente que hace crédito por realmente porque quiere hacer un emprendimiento, sí, tiene la forma, tiene los colchones, tiene la sí, posibilidad de recuperar y no endeudarse. Y ahí está un punto importante. Yo no digo con esto que un crédito es mm, bueno o es malo, sí, sino que quiero tocar el punto de los créditos porque hoy en día es algo que se mueve muy firmemente. sí, Si vos la gran parte de la familia sí o sí uno tiene una tarjeta de crédito o de débito. Y es bueno entender eso. sí, ¿Por qué? Porque si uno no sabe administrarse, como dice la palabra, mm, eh,
dice, mi pueblo fue destruido por ignorancia, dice Dios, ¿verdad? Sí. De que realmente el pueblo hoy en día, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo muchas veces está siendo destruido por causa de no escudriñar la Biblia, de no conocer cómo manejar a mi familia, Sí, las cosas. Entonces yo pienso lo mismo en el tema financiero. Mucha gente se estanca en las finanzas por ignorancia, por eso es lo no que querer pasa. buscar, por no querer investigar, no querer aprender. Sí, sí. Entonces yo creo que es muy importante eso y ahí entra, ¿verdad?, el siguiente punto, la Sí. planificación. Planificar es muy importante. Eso también es bíblico, planificar, ¿verdad? Decía la Biblia, si vas a construir algo, si vas a construir una torre, ponía, ¿verdad? Eh, sentate y calcula tus gastos, decía, ¿verdad? Sí, Tenés para terminar, o sea, no vaya a ser que no vaya a terminar y después se rían de vos, ¿verdad? sí, Eh, Parafraseando un poco, dice eso, ¿verdad? Hay que planificar todo, anotar tus gastos fijos, anotar todo tipo de cosas, tu entrada, tu salida, eso es planificar. Y eso que estuviste diciendo hace rato, prepararte, estudiar, capacitarte, eso es muy bueno en esta área financiera. quería preguntarte, ¿verdad, Arturo? Una persona que está en deudas, Sí, sí, sí. ¿cómo puede salir de eso? Sí, este, la Biblia habla, ¿verdad? Hablando con principios bíblicos otra vez, Sí, ¿verdad? Que tenemos que evitar endeudarnos, sí, evitar, ¿verdad? Y hay una parte que nos advierte, nos dice, no tengan deudas pendientes con nadie, ¿verdad? ujú, Las deudas son verdaderamente muy peligrosas, como vos ujú, decís. Hay una línea muy delgada entre echar a perder todo, sí, ¿verdad? Y la gente no hace un cálculo antes, ¿verdad? Y hace los préstamos innecesarios. Ahí es lo que sí, viene el problema que estuviste hablando. ujú, Cuando hay un préstamo innecesario y presta dinero para comprar algo, para comprar un pasivo que no le va, ¿cómo te diría? No le va a hacer rentable, es cuando vienen los problemas. O sea, sí, podés endeudarte, podés pedir prestado, podés como un empresario trabajar con dinero ajeno, pero lo que tenés que hacer con ese dinero es comprar algo que te va a traer un rédito, traer ganancia, ¿sí? sí, Ganar, comprar, qué sé yo, en tu caso, un software, no sé, una memoria, eso sí, sería, eso es sí, un crédito, o sea, eso es un dinero pasivo, o sea, sí, activo, te va a generar ingreso, sí, ¿verdad? Entonces, la gente se endeuda mucho por tema, o sea, su celular todavía funciona, pero saca otro celular en porque cuarenta y está de ocho moda. pagos, porque está de moda. Salió el iPhone 14 y bueno, se endeuda en 60 pavos. Sí. Entonces, Ay, eso es Dios. lo que no es bueno, eso es lo que no es Sí, bueno. Y para salir de todo eso es obviamente cambiar la mentalidad. O sea, tu sí, mentalidad es lo que tenés que pedirle a Dios verdaderamente que te cambie, sí, capacitarte, estudiar, investigar. Hay muchos factores de los que podemos citar, ¿verdad? sí. Yo creo Ujú. que justamente ese tema de la mentalidad. Sí. Hay una frase que es muy buena para eso Sí. que dice, cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Wow. Yo creo que la mentalidad es Sí, lo fundamental, sí, porque una persona que se mentaliza pobre sí. siempre va a vivir pobre. Y Así una es. persona que se mentaliza con una mentalidad de salir adelante, de Mm, prosperidad, de rico, de que quiero salir, quiero ser alguien por lo menos en la vida, sí, ese sale adelante, sea claro, cristiano o como sea alguien que no cree, sí, ¿verdad? Y yo creo que la mentalidad muchas veces condiciona tu manera de vivir, sí, condiciona las bendiciones de Dios, sí, tu mentalidad, claro, porque lo que habla como una de las prédicas de nuestro Padre Espiritual últimamente fue sobre la mente, sí, de que lo que habla tu mente también habla tu boca, no solo del corazón, ¿verdad? sí, Sino de la mente también. Lo que declaraste ahí, sí, ahí con esa vocecita en tu cabeza, eso ya se hace una realidad, se cumple. sí, Si vos estás declarando en el caso de una enfermedad, de que tengo cáncer, pues bueno, el cáncer va a ser una realidad tuya si seguís declarando que va a ser así. sí, Si vos estás viviendo endeudado, pues no, yo no tengo ujú, salida, yo no tengo salida, sí, ya estoy bien endeudado, ya no claro, tengo caso. sí, Entonces esa va a ser tu realidad, sí, ¿verdad?
pero Dios nos llama, ¿verdad? Y dice un versículo, ¿verdad? En 1 Timoteo 1:7, ¿verdad? De que Dios nos dio poder del amor y el poder del dominio propio. Wow. Yo creo que el dominio propio no solamente se rige en el ámbito de la salud, de la familia, de lo que me conviene ver o no, yo Sí, creo que también en las finanzas, así tener es. un cierto control de gastos, tener un cierto manejo en lo que me conviene gastar, en qué me conviene invertir, no solamente por ponerme a la moda, Sí. porque ahí está lo que es el marketing, El ¿verdad? Por consumismo. el consumismo, el querer, todo el mundo usa eso, Sí, o eso es lo que hoy en día se tiene que usar. Realmente esa mentalidad del gasto sí, compulsivo también viene ahí. Yo creo que el dominio propio sí. es lo que una persona en finanzas tiene que entrenar. Wow. Mucha gente termina endeudándose, endeudándose, Una bola endeudándose, de nieve. una bola de nieve, después presta de acá, Sí, presta de allá y presta para pagar la deuda de otra sí, deuda otra vez. sí, los Entonces, intereses de los de los intereses. intereses, entonces no tiene una Sí, salida. ¿Por qué? Porque no tiene un dominio, no tuvo un dominio propio y tampoco tuvo la sabiduría para sí, sí, administrarse. sí, sí. Entonces yo creo de que hay que hacer así como Salomón. Sí, Salomón hizo una oración. Él no mm, pidió riqueza, él no pidió fama, él no wow, pidió que la gente se doblegara delante de él. No, mm, él pidió sabiduría e inteligencia wow, para reinar. Y a causa de eso vino la sí, añadidura, vino sus riquezas, que hasta hoy en día no hay rico como él. sí, Entonces yo creo de que todo parte de eso. Hay que ser sabios, hay que sí, ser inteligentes, pedirle a Dios. No está mal pedirle a Dios sabiduría, no te vas a rebajar tampoco. sí, ¿Verdad? Yo creo que la sabiduría y la inteligencia es parte también de pelear en contra de la ignorancia, sí, es pelear en contra del sistema de ignorantes, que, perdón por la expresión, pero es así, del sí, sistema de ignorantes que piden préstamos, las cuales después por causa de su compulsión al gasto, terminan endeudándose innecesariamente y reclamándole a Dios, ¿por qué Dios estoy así? sí, ¿Por qué mi vida está así? Señor, ayúdame a salir de acá. sí, Pero Dios te puede decir, pero vos buscaste estar ahí. Ahora vos salí de ahí. Vos salí. Yo te voy a intentar ayudar. Como le dijo a Josué, esforzate. Y si yo veo tu esfuerzo, bueno, esfuérzate y sé yo valiente. ahí voy a meterme contigo y te voy a bendecir. Pero sé valiente en dar la cara y frente a lo que vos provocaste. Sí, sí, sí. Así es. No hay que también limitarle a Dios, ¿verdad? Sí. Eso es algo para las finanzas tremendo. Y lo que estuviste diciendo, que Él no nos dio un espíritu ese de cobardía, ¿verdad? Y Ujú. para ser un empresario no tenés que ser cobarde, no tenés que tener miedo. Decía un amigo mío que trabajaba en casa de cambio, para mí Sí, el dinero, decía, es una mercadería. Y yo sí, dije, wow, ese nivel, de verdad, ese nivel, verle al dinero como una mercadería, ¿verdad? sí. Que no te tiene que asustar, Ajá. ¿verdad? Cuando te asusta lo que es el tema, ya no puedes ni siquiera salir de la deuda. Sí. El dinero no te tiene que asustar, es un monto, ¿verdad? Pero Dios te va a dar estrategias para cubrir, salir de esos gastos, como vos dijiste, innecesarios, ¿verdad? Y pedirle a Dios la sabiduría, esa sabiduría de Salomón, de ser el nombre más próspero de Sí. toda la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, sabiduría y no ponerle un límite a Dios. Dios no tiene límites en las finanzas. Ujú. Vos podés crecer con Él en esa área, pero aferrado a Él, aferrado siempre con Dios. Sí, así mismo también yo creo que mencionando también un versículo que dice en Juan 10:10, ¿verdad? De que hoy en día el diablo lo que hace es hurtar, matar Mm, y destruir. Y es algo muy presente en sí, ese sentido. Y yo creo que también podríamos reflejar eso en la salud. sí. ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, ¿verdad? ¿Quién diría que un mosquito hoy en día te puede matar y al día siguiente ya no estás con vida? Sí, Hoy en día la enfermedad que hay, mm, estoy como haciendo un paréntesis acá para entender lo que quiero mencionar. La enfermedad que hay hoy en día no es natural. sí, Ya no es más natural el cáncer, ujú, no es natural la osteoporosis, ujú, ya no es más natural la leucemia. ujú, ¿De dónde viene todo eso? sí, De problemas que primero nacieron en el corazón y en la ujú, mente. sí, Porque todo lo que sale ahí es lo que habla la boca. Hay gente que muere de quebranto. Hay gente que muere de depresión. ¿Por qué? Por vivir sí, endeudado, problemas familiares, problemas de trabajo. Y ujú, entonces esas personas
viven bajo esa influencia del diablo. Sí. Y el diablo fue tan estratégico en este tiempo, después de lo que fue esta pandemia, ¿verdad? Fue tan estratégico en implementar eso y decir, a través de esto yo te robo la felicidad, te robo el gozo. No solamente de enfermedad, vamos a tocar el caso familiar. A través de los problemas familiares te roba la paz, a Sí, través del perder tu trabajo te roba el gozo, el salir adelante, la prosperidad. Y el diablo usa esa estrategia. sí, sí, sí. Pero ¿qué dice más antes en ese versículo? Más Ujú, adelante dice, ujú. pero hay un Dios que da Ah, una vida y vida en abundancia. sí, Dice. sí, Es sí. decir, este es el caos que va a haber. Sí. Este es lo que hay hacia afuera. Pero si vos me servís a mí, Mm, como corresponde, me buscás, y como dice la palabra, el que me busca me sí. encuentra, yo te voy a dar una vida en abundancia, Ujú, sobreabundante. ¿Y por qué hay tantos creyentes que llevan años en la iglesia, ujú, años, y siguen con la misma vida, mm. siguen con el mismo estado financiero, siguen con los mismos problemas, siguen desde el mismo problema que cuando estaba en el mundo hasta que estuvo en la iglesia, es el mismo igual? Sí, ¿Por qué no avanza? Tiene un estancamiento ahí. sí, No solamente espiritual, natural, sí, financiero, en sí, todos los sí. ámbitos. ¿Por qué? Porque no se le reveló el Dios que da vida en Wow. abundancia. Entonces yo creo que no solamente parte de esto, y cerrando el Ujú, paréntesis, esto también se incluye en las finanzas. sí. De que todas las personas que viven bajo la influencia de este espíritu, Ujú, a través de las deudas, Dios, el diablo te roba el gozo, sí. te roba las ganas de vivir, te roba las ganas de querer invertir, salir Ujú, adelante, buscar trabajo incluso, te roba las ganas de, incluso hasta te quitan la salud porque de tan mal que está, a veces ya no comes, sí, te robas todo. ¿Por qué? Porque tanta fue la necedad que tuviste en el momento que el diablo dijo, este ya está acá, muertísimo ya. sí. Entonces, Dios te promete, yo te voy a ayudar a salir de ahí, porque yo te prometí vida en abundancia, no te Mm, prometí vivir sí. endeudado, vida en abundancia. Entonces, ponete las pilas y Mm, para salir de toda deuda, la clave mm, es buscarle a Dios y rendirte a sus pies, sí, rendirte delante de Él, desplomate, decirle, Señor, yo confieso, fui realmente un mal administrador, sí. si fue tu caso. Y si no, si fue una deuda que no provocaste porque salió por ahí, Señor, toma el control de mis finanzas. No. Yo creo que decir esa oración, por más que sea insignificante, tiene un control espiritual. ¿Por qué? Porque, como dije, ¿verdad? Estamos en un mundo donde reina el príncipe, que es el diablo, Sí. ¿verdad? Y ese príncipe tiene a sus demonios de cada ámbito. Mm, Y está el demonio específico para las finanzas. Entonces decirle, Dios reina en mis finanzas, reina en no. mi familia, reina en mi casa, esa oración tiene poder. Sí, sí, sí. Las riquezas, dice la Biblia, que las riquezas que viene de Dios nunca añade tristeza, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, muchas veces hay muchas personas con mucho dinero, pero están tristes. Muchas personas Ujú. están con muchos Sí, bienes y están en depresión. ¿Ya escuchaste que millonarios y sí. multimillonarios se suicidan? Y No, el vos caso decís, de Pablo Escobar. y bueno, ahí Ponete su está, caso. ¿verdad? Él se le anunciaba en Sí, las noticias por tener las mansiones más sí. lujosas, pero él vivía escondido. Sí, y no era feliz, obviamente, porque Sí. esa riqueza no vino de Dios. Las Ujú. riquezas que vos eh, tenés que anhelar son las que vienen de Dios, porque esa, dice la Biblia, no atrae, no trae ninguna tristeza, vas a estar feliz. Sí. Y lo que no, como les dije, el caso de Pablo Escobar, podés tener muchísimo, pero estar triste, estar en depresión, ¿verdad? Y eso no sirve de nada, ¿verdad? ¿Para qué querés Ujú. tener? Dice, hay un dicho que dice, eh, era tan pobre que solo tenía dinero, dice. ¿Verdad? Entonces, Sí. era tan pobre que solo tenía dinero. El dinero fue un Sí. papel nomás. O sea, Sí. pero si vos sabes usarle, si Dios te da la estrategia de cómo usar, cómo hacer multiplicar, porque eso es lo que él dice, ¿verdad? Multiplicar. Entonces ahí viene la recompensa tremenda para tu vida. Claro, hay un Ahí, versículo ahí, incluso que sí, menciona eso que dice, ¿de qué te sirve ganar el sí, mundo si tu alma está perdida? sí, Yo creo que eso se aplica muy bien sí, en todos los sentidos. ¿De qué te entonces, sirve tener las sí, riquezas, la sí, sí, mejor sí, casa, el mejor sí, no, no vehículo, te sirve de la nada. cuenta llena, si tu Sí, alma sí, para el sí, día de mañana no, sí. ya estás perdido, no tenés riqueza en el Y cielo? pasa mucho con la gente, pasa muchísimo. O sea, puede estar bien sus finanzas, tiene mucho, pero está separado,
separado de Dios, separado de su Su esposa, matrimonio. con sus hijos. Entonces, ¿de qué te sirve, verdad? Eso es lo que Sí. decís, ¿de qué te sirve? Si hablamos de finanzas en ese sentido, ¿verdad? De que el mundo está perdido, prácticamente la vida sin Cristo es Sí, imposible, ya realmente, la vida sin Cristo es sí, imposible, no se puede. Incluso yo creo que así como el mundo está tan loco, sí, yo creo que le servimos a un Dios que también está loco, sí, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? sí, Porque la forma en que Dios bendice. sí, Dios nos bendice de formas tan, incluso extraordinarias. sin la necesidad de tener que tener Sí, un peso. Sin tener un peso te bendice. sí, Yo quisiera sí, preguntarte, ¿verdad, sí, Diácono? Podemos estar hablando, y esto es para la gente, sí, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos con temas de finanzas del reino, podríamos darte acá clases teóricas de la economía, de financiero, cómo administrarte, qué manejar, qué no, qué usar, qué sí. Pero yo creo que nada parte, lo natural no funciona si no hay un respaldo de lo que realmente Dios sí, respalda. Queriendo nomás mencionar esto, ¿verdad? De que realmente está bien mencionar el tema de finanzas con este espíritu, ¿verdad? Con un espíritu del reino, ¿verdad? sí, Decirte, ¿verdad? Podés salir adelante, podés salir de acá, pero sin Dios te va a ser muy difícil. Vas a dar vueltas y vueltas por la tierra prometida y nunca vas a llegar a tu bendición. sí, Entonces yo quiero preguntarte, ¿verdad, sí, Arturo, el testimonio que tenés sí, para sí, sí, mencionarnos sobre finanzas, porque sí, si te traje para hablar de finanzas es claro. por algo, ¿verdad? Sí, 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 Por algo estamos claro, hablando acá. claro, claro. Sí, no, yo tengo varios testimonios tremendos de lo que Dios hizo verdaderamente en mi vida. Y como hace rato mencionaste, inclusive sin dinero, Sí, porque mis finanzas también estaba en un momento de angustia, sí, ¿verdad? Viviendo en alquiler, complicado, ¿verdad? Eh, Casado ya con mi esposa. Y lo que hicimos fue aferrarnos a Dios, creer en Dios y tener una fe y sucedió. Sin dinero pudimos adquirir una casa. O sea, vos me decís, sí, pero ¿cómo? Y fue sin dinero. O sea, s- salió un negocio, una persona que fue de Dios, ¿verdad? sí, Simplificar, no sé cómo podríamos resumir, pero él tuvo que entrar en deudas. O sea, sí, ¿verdad? Una persona impía, ¿verdad? Que no conoce a Dios, tuvo que endeudarse y tuvo que prácticamente no te digo regalar, pero tuvo que, el monto de la casa fue sí, ínfimo, ¿verdad? sí, Y ahí fue donde te digo, esa casa es un edificio, o sea, estamos viviendo ahí, pero la parte de arriba está toda alquilada. Entonces tuvimos que sacar un crédito, es cierto, pero ese fue el crédito que estuvimos hablando, crédito activo que va a sí, generar, ¿verdad? sí. Entonces fue ahí y sin dinero, o sea, fuimos a gestionar, salió La casa, la casa, en realidad fue así otra vez, sí, el crédito dijo, no, es mucho para tu capacidad, porque mi sí, capacidad era mínima en esa época. sí, Entonces el banco dijo, no, la mitad de lo que el Señor pide es lo que puedo dar. Y sí, bueno, y ahí se cerró el negocio, o sea, no pudimos hacer nada. Mi esposa lloró porque quería ella la casa. Le comunicamos al Señor y dijo, no, está bien, por ese monto te doy. O sea, sí, wow, Dios estaba metido ahí, pero eso es resumiendo así sí, muchísimo. O sea, sin dinero. Y te estoy diciendo sin dinero porque no tenía. ¿Y qué hicimos para pagar el primer mes? Alquilamos toda la parte de arriba, sí, que hasta ahora está alquilado el edificio. Entonces esa casa se compró sin dinero. O sea, yo sí. no pagué de mi bolsillo, ni de mi esfuerzo, ni el de mi esposa, ni un centavo. O sea, le cobramos al inquilino y pagamos el ¿Y crédito, ¿verdad? cuántos departamentos tienen? Tienen ocho Y departamentos. de los 8 vos usabas para pagar. De los 8, no, de los 8 se usa para pagar, pero con eso sobra Sobra muchísimo. otra vez. No, sobra. Wow. Es un testimonio tremendo de comprar sin dinero, porque es sin dinero, o sea, yo no tenía el dinero, presté un Wow. dinero, pero yo pago con lo que me da Y Dios, te ¿verdad? sobra para Y otra. me sobra, te juro que me sobra. Es Wow. un Ese es un testimonio testimonio. tremendo. Sí, Realmente Dios no nos llama a sí, conformarnos incluso. Muchas veces ahí está también lo que una fe activa. sí, Tener una claro, la fe de fe. fuego. Ese Sí, no, 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 no. Yo no sí, acepto esta posición. sí, Yo tengo que empezar eso, ahora a salir adelante. Y como hizo tu esposa, ¿verdad? sí. Yo quiero mi Sí, casa. Quiero mi casa. exactamente. Tenés Quiero mi que, casa. te tiene que, tenés que decir, no, ya no quiero esta vida, o sea, Sí. enojarte con la vida pasada. Sí.
Sí. Wow, y realmente Mm, es un gran testimonio sí. para decir, ¿verdad? De que Dios puede bendecirte sin necesidad de tener un peso, pero a Sin través de lo dinero. que, a través de tu bendición te ayuda a pagar lo que Sí, debiste haber pagado, sí, 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 supuestamente. sí, sí, sí. Y es realmente la Mm, forma de hacerte entender de que con Cristo una mm, finanza del reino se te va a habilitar, ah, se te va a abrir. Así que yo creo que con esto podríamos ir terminando este sí, episodio. Ya creo que hay muchas cosas más para hablar de sí. finanzas, porque es muy amplio el Es muy tema, no es amplio, es muy solamente amplio. un tema muy que podríamos hablar en una hora. Sí. Incluso se podría abrir incluso talleres de Sí. 1 o 2 semanas y todavía seguirías hablando de Sí, finanzas. sí. Pero yo creo que con esto podríamos terminar. Realmente estoy muy agradecido y me siento muy honrado de recibirte, Arturo, ¿verdad? En este día. Yo creo que este episodio no solamente fue de bendición para las personas, sino para nosotros mismos. Sí, Mutuamente nos hemos claro, estado impartiendo claro, acá. claro, es Y yo así. creo que este episodio no va a ser el último ni tampoco el primero, va a haber Qué más. bueno. Así que yo me alegro mucho y me despido con la gente. Yo le invito a las personas, ¿verdad? Que se quedaron hasta acá, de que puedan realmente ir comentando, ir realmente anotando, porque hay muchas pautas importantes para que ustedes puedan realmente tener una vida llevadera y también, obviamente, mencionando que todas esas pautas no pueden funcionar si no le tenemos a Cristo, ¿verdad? Yo creo que esa es la realidad. Cristo es la fuente de todo, el dador y el que te quita las cosas. Así que Así yo es. creo que es importante entender eso y también, ¿verdad? Les invito a las personas de que puedan compartir estos episodios con personas que necesiten escucharlo también, con tu familia, con tus amigos, hermanos, tíos, o parientes, sea con quien sea, comparte, porque estos temas de finanzas es muy importante mencionarlos en estos tiempos. Así que yo te animo, ¿verdad? A que realmente nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, donde también subimos recopilaciones de nuestros episodios y también estamos en todas las plataformas de audio habidas por haber. Así que me despido sin nada más que decir. Así que chao, chao.